Buenos días. Buenos días con todos, con todas. Un abrazo grande. Bueno, em, vamos a empezar viendo un poco el tema del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene un diseño que, que parte de digamos, de una visión del mundo y del universo donde se conectan los planos inferiores con los planos superiores. Ahora, la geometría del árbol se forma por diferentes círculos. Les voy a compartir un momentito. Bueno, ahí tenemos, eh, aquí tenemos el árbol, ¿sí? El árbol está formado por el eje del mundo, el axis mundi, ¿no? Que conecta la tierra con el cielo. Y de su intersección con cuatro grandes círculos emanaciones. No sé si vieron el video, ¿no? El video que les mandé, donde hay diferentes círculos que van descendiendo, ¿no? Y de la intersección del eje del mundo con estos círculos que corresponden a la materia, a la forma, a la energía y a la mente. Y de la intersección tanto del eje del mundo como de los círculos se dan lo que se denominan las moradas o las sefirots en la Cábala, ¿no? Porque el árbol es de origen judío y es de la Cábala, ¿no? Entonces tenemos los diferentes moradas que corresponden a las esferas o a los sefirots de la intersección de estos círculos con el eje del mundo y entre sí, ¿no? Entonces tenemos cada uno de estos círculos van reflejando una intersección de esos diferentes aspectos, de la materia, de la forma, de la energía y la mente, ¿no? Entonces, por eso justamente el árbol va desde lo más denso, que está en la parte inferior, a lo más sutil, que está en la parte superior, y va de modo ascendente, ¿sí? Sobre cada una de ellas. Entonces voy a leer un poquito lo que dice acá del árbol. El árbol de la vida, al que llamaremos simplemente árbol, el árbol, es una máquina de origen hebreo, propiamente de la Cábala, la escuela de pensamiento místico jasídico. El texto más antiguo en el que se describe el árbol en el mundo hebreo, el árbol sefirótico, es el Zohar, Esplendor, publicado en el siglo XIII por Moisés de León, quien adscribe a ser escrito por el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. El árbol consta de 10 sefirots, ¿no? Estos son los 10 sefirots, o 10 esferas, y en nuestro caso moradas, ¿sí? 10 emanaciones que en nuestro sistema constituyen las moradas o estados. Además, en el árbol tenemos 22 senderos. O sea, cada uno de los senderos que va ascendiendo en el árbol son 22. Dentro de nuestro tratado, el árbol está relacionado con la ley de concomitancia. ¿Se acuerdan en la primera reunión que vimos de la ley de concomitancia y que decíamos que eh, la ley de concomitancia es aquella que establece las relaciones y que las circunstancias que van sucediendo no son de forma lineal, sino más bien concomitante? ¿Qué quiere decir concomitante? Bueno, primero para entender la concomitancia hay que entender la estructura. Todo está interconectado, todo está interrelacionado. Es como que fuera toda una gran telaraña, digamos, ¿sí? Una gran red, ¿sí? Y en esa red, en esa telaraña, cualquier vibración en un punto de la red hace vibrar a toda la red. Y por eso se dan los fenómenos concomitantes, que a veces, como no tenemos una visión estructural o no tenemos una visión procesal de los acontecimientos,
no logramos entender cómo es que de manera simultánea se dan dos fenómenos. ¿Sí se entiende? No sé si se dan cuenta que a veces están ustedes pensando en algo, ¿sí? Y, y se encuentra con alguien y comentan sobre el tema y es el mismo tema en el que estaban ustedes. Es como algo que se da de manera concomitante, ¿sí? No me refiero a esa forma que tenemos, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, muchas veces ven a todas las mujeres que están embarazadas, ¿no? Se encuentran porque están como más pendientes del tema. Pero, sin embargo, sí hay algo en el tema de concomitancia, porque justamente uno se encuentra con la persona que está pensando en las mismas circunstancias en las que estoy viviendo yo. Entonces, eso es de manera concomitante y eso es la concomitancia, ¿no? Porque como todo está interconectado, todo vibra en esa red y en esa vibración se transmiten. Hay que tomar en cuenta también que justamente los pensamientos también son vibraciones, ¿sí? Entonces, los pensamientos repetidos producen y atraen acciones, ¿no? Y se dice que los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en sus acciones. Ese es uno de los aforismos dentro de lo que está en el libro de la comunidad de parte del humanismo, ¿no? ¿Sí? Porque justamente hay una porque todo está interrelacionado e interconectado en esa gran red, en esa gran estructura que se da a nivel humano, a nivel universal también, ¿no? Sí. Nada está aislado, todo está interconectado. Todos los hechos y acontecimientos que nos suceden tienen que ver con el conjunto. Lo que me pasa a mí en lo personal, en lo individual, tiene que ver con un tema social, tiene que ver con lo que le pasa al otro, tiene que ver con lo que nos pasa como humanidad. Así es que los acontecimientos, lo que pasa en Argentina o lo que pasa en, por allá en Israel, tiene que ver conmigo. Está íntima, está relacionado. Tal vez haya una influencia más directa, si es más cercano, desde luego, pero todo está interconectado e interrelacionado. Y el árbol es la máquina que establece justamente un estudio de cómo en ese proceso de ascenso dentro de un camino interno se pueden establecer las relaciones entre las diferentes moradas, ¿sí? Entonces tenemos que, dentro de nuestro tratado decíamos que el árbol está relacionado con la ley de concomitancia y dentro del método en la segunda etapa. El método, que es parte de estas leyes universales que habíamos visto también la primera reunión, que era la ley de estructura, ¿sí? Que todo está interconectado, la ley de concomitancia, esta ley, la ley de ciclo, que tiene que ver con los ritmos del cosmos, y la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, que tiene que ver con cómo se va dando ese proceso, ¿sí? Que va siempre de lo más simple a lo más complejo. Siempre se va complejizando en ese proceso humano, ¿sí? Bueno, entonces, la ley de concomitancia, y dentro del método del árbol tiene que ver dentro del método con la segunda etapa. La primera etapa es la diferenciación, o estudiar lo compositivo. La segunda etapa, lo relacional, ¿sí? Justamente en este caso se refiere a lo relacional. Y la tercera etapa es lo procesal. Entonces, el árbol estudia lo relacional, esa capacidad de poder relacionar diferentes elementos. Para eso utilizamos justamente el árbol como máquina. En el estudio de las cartas T, que es lo que estamos haciendo, que en realidad las cartas T es una síntesis del estudio de todas las máquinas y las leyes universales, dada por los individuos, en este caso, que corresponden a las moradas del árbol, ¿sí? Estructuran este sistema de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos que el árbol, con respecto al método, nos indican las relaciones entre nuestro individuo con el ámbito mayor, el medio y el menor. A ver, entendemos esto de los ámbitos, como le había dicho en la primera reunión, con el nivel de influencia. Entonces tenemos un nivel de influencia que está dada por toda la estructura en general, ¿sí? Y está simbolizada en las cartas por un aspecto específico. En cada individuo tiene una influencia dentro de ese plano mayor. Ese plano mayor
si lo vemos más explícitamente, tiene que ver con la interrelación que existe en esa estructura. Entonces, esa influencia que genera el plano mayor sobre el medio y el medio sobre el menor es lo que en las cartas se dan los tres niveles, ¿sí? Como les había dicho la semana pasada. Entonces, tenemos que son las relaciones con el ámbito mayor, el medio y el menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos. Cuando hablamos de individuos, individuos quiere decir que no se pueden dividir, ¿no es cierto? Entonces es un estudio de una situación como que lo estamos estudiando, como que le tomamos una fotografía de la situación que estamos viviendo. Y la fotografía corresponde a nuestro individuo. Como les había dicho también al comienzo, el árbol está formado por el eje del mundo, ¿sí? Que conecta la tierra con el cielo. Es decir, los planos inferiores con los planos superiores. Y de la intersección con cuatro grandes círculos que transforman la vida y la conciencia. Así se forman las moradas que constituyen a nuestro individuo. Entonces hay que entender que cada morada tiene que ver con un aspecto. Por ejemplo, digamos, fíjese en acá, esta que en nuestro árbol, les voy a compartir el árbol, ¿sí? Acá tenemos, ahí tenemos nuestro árbol, ¿sí? Y tenemos vitalidad, ¿sí? Es decir, la vitalidad está dentro del círculo de la materia, es lo más denso, ¿sí? En el árbol, como árbol. No tanto como, hay que diferenciar un poco esta estructura general del árbol con el estudio de los estados de conciencia o los diferentes estados por los que vamos pasando, ¿sí? Y también diferenciar un poco de las cartas. Tienen relación, la idea es justamente por vía asociativa de ir relacionando cada una de las moradas con las cartas, ¿sí? Porque la carta representa no solamente los estados internos, sino representa diferentes aspectos. Entonces, aquí cuando vamos a ver un poquito lo de los estados internos, hay que hacer una relación de los estados internos con lo que estemos estudiando. ¿Se entiende, no? Por eso dentro de los estados internos la vitalidad es lo más denso, ¿sí? Pero en el ámbito general podríamos decir que la vida a nivel universal, digamos, en el árbol, les voy a compartir nuevamente lo que estábamos. Uy, sí, me fue, ¿dónde está? Ah, acá está. No, ¿dónde está? Entonces, en nuestro árbol, en nuestro esquema, ¿sí? La unión por ejemplo, la unión de la materia y la forma daría todo lo que es la vida, ¿no? Aunque en la carta está la vitalidad acá abajo, ¿no? Sí se entiende, porque acá es de estados internos. Cuando hablamos del árbol de la vida, con los estados, son los estados internos y acá estamos viendo un plano general del árbol como algo universal, ¿no? Entonces tenemos la materia, la forma, la energía y la mente. Yo no me voy a meter mucho en eso porque voy a producir confusión, creo. Pero la idea es que tenemos que justamente de la intersección de cada uno de esos aspectos se genera todo el universo, ¿no? Así que forman las moradas que constituyen a nuestros individuos. Con lo que además se establecen tres columnas, la severidad o la rigurosidad, la de la derecha, ¿no? O la flexibilidad y la central, que es la neutra. Y justamente, fíjense que cuando se asciende en el árbol, se va de modo zigzagueante, ¿no? Como una serpiente, ¿sí? Que se va ascendiendo por cada una de ellas. Entonces tenemos la severidad, la de la izquierda, o la rigurosidad también. La de la derecha, la de la flexibilidad o de la comprensión, y la del centro,
la neutra. Y se va ascendiendo desde lo más denso, fíjese que se va ascendiendo desde lo más denso hacia lo más sutil. Y se va desde la comprensión a la severidad y viceversa, pasando siempre como buscando el equilibrio, pero también en esa búsqueda de equilibrio nos vamos también desequilibrando, ¿no? Conscientemente, porque justamente en esa inestabilidad, en ese desequilibrio, es realmente en donde vamos evolucionando. Porque si tratamos siempre de estar, o sea, uno siempre trata de buscar el equilibrio, de hecho, pero uno tiene que tratar de también balancear un poco para ir encontrando los diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Porque no todo es equilibrio, y de hecho el equilibrio también es un poco ilusorio. El equilibrio no existe en sí. Siempre hay cambios y transformaciones, y esos cambios representan inestabilidades, ¿no? ¿Sí? El camino del ascenso en el árbol es zigzagueante, en el sentido vertical, de abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil. Y en el sentido horizontal, de derecha a izquierda, de lo flexible a lo rígido, o de la comprensión a la severidad y viceversa. ¿Sí? Y vamos ascendiendo en el árbol de este modo. En poética menor se dice, has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad. Nada hay que no tenga estas presentaciones, y cada una de ellas es un individuo triple. Ahora bien, todo se refleja a esos individuos en distintas proporciones, y eso da a cada cosa su sustancialidad. Los individuos resultan de las emanaciones de la sustancialidad de ciertos estados. Estado viene del latín status, y este se deriva de stare, que significa estar firme, quieto, ¿sí? Si bien todo está en movimiento, podemos afirmar que para entender las diversas situaciones consideramos el estado en el cual se encuentra, ¿sí? En el español tenemos el verbo estar, que por ejemplo en inglés el ser y el estar es, es lo mismo, ¿no? Es el verbo to be en inglés. No sé cómo sea en otros idiomas, pero en el español tenemos el estar, que es como una situación determinada en un momento determinado. Y eso nos permite poder entender bien cuando hablamos de estados, de estos estados internos, que son momentos por los cuales pasamos a lo largo de nuestro proceso interno. Porque más allá de un estado, más allá del individuo, hay algo más esencial, ¿no? En cada uno de nosotros. Más allá del estado en el cual nos encontramos. ¿Sí? Entonces, esto es como estar quieto, es estar firme, quieto. Si bien está todo en movimiento, podríamos afirmar que para entender las diversas situaciones, consideramos el estado en el cual se encuentra, que es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento. Entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y este lo consideramos en estática. Luego lo ponemos en dinámica, observando su proceso como en la flecha de Zenón. A ver, hay una paradoja famosa de Zenón que dice que una flecha ha sido lanzada en un momento determinado. Cuando está en movimiento, ¿la flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible, es decir, no puede estar donde no está. Por lo tanto, está donde está y por lo tanto no se mueve. Esa es la paradoja de Zenón, ¿sí? Ahora, yo estoy haciendo aquí un análisis a partir de la paradoja de Zenón, de esa paradoja, que digo, al ubicarnos en la flecha, podemos estudiar sus detalles, ¿sí? Porque si estamos en una flecha,
podemos ver a la flecha como quieta, ¿sí? Es como cuando uno está en un bus, en un camión, lo llaman en México, y está en movimiento, que está al lado nuestro, no se mueve. Sin embargo, los dos nos estamos moviendo. Entonces, cuando vemos las cosas en estática, podemos ver los detalles, porque si está en movimiento es difícil poder ver los detalles, ¿sí? Porque se está moviendo. Entonces, siempre la conciencia intenta ver el objeto quieto por separado, aunque nada está quieto ni separado, todo está interrelacionado, ¿sí? Y ese es, por ejemplo, digamos, cuando estudiamos la anatomía, se estudian los órganos por separado, pero sabemos que los órganos funcionan interrelacionados con otros órganos, ¿no es cierto? La vida en general funciona de esa manera y todo en el universo funciona de esa manera. Tal vez nuestra forma mental es la que no se ve las cosas de esa manera. Pero bueno, como tenemos esta forma mental, estudiamos las cosas en estática para poder entender los detalles. Y luego lo ponemos en movimiento para ver el proceso. ¿Se entiende? Es un poco complicado esto, es complejo, pero es el mejor modo de estudiar un fenómeno. Primero estudiarlo en estática y luego ponerlo en dinámica. Por ejemplo, en física, cuando se estudia el movimiento, se pone un eje de referencia. Para estudiar de acuerdo a ese eje de referencia, estudiar el movimiento, ¿no? Siempre necesitamos un eje de referencia fijo, porque nuestra forma es así. Tendemos a ver las cosas de manera quieta. Uno se ve al espejo y se ve, soy yo. Aunque no me veo en el espejo, lo que voy envejeciendo poco a poco. No veo cómo van saliendo mis arrugas, ¿no? Sin embargo, pasan 10, 20 años y ya me veo en el espejo. Y digo, ¿cómo he cambiado? Sí, pero tendemos a ver las cosas en estática, no vemos en la dinámica. Los individuos son una abstracción de una idea humana asociada a la ilusoridad de permanencia, la estabilidad y la quietud. Bajo esa ilusión de permanencia nos relacionamos con el mundo. Bueno, después hago una explicación del yo, pero no viene el caso. Este, Vamos a estudiar más bien los estados internos y vamos a revisar un poco lo que dice la mirada interna de Silo acerca de los estados internos para ir entendiendo este paso a lo largo del año. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Marcelo, yo tengo una inquietud. Sí, claro. Mira. Entonces, tratando de entender lo que has dicho, podríamos nosotros hacer una analogía con lo que sucede con las películas o los videos, que están en continuo movimiento, pero que nosotros podemos colocar un botón y ponerlo en pausa para examinar una escena. Así es, O sea que finalmente la conciencia es como una forma de ver las cosas en estática para poder entender la dinámica, es decir, mirando los objetos claro. y la Por ejemplo, composición. fíjate, uno Entonces, cuando después, comienza a ver, quiere ver los cambios, lo que hace es, cuando uno se ve en el espejo, como les decía hace una, cuando uno se ve y ve una fotografía de hace 10 años o 15 años y ve que no estaba tan arrugado. Entonces uno puede ver así, aunque uno se ve en el espejo, no ves cómo se van dando, sino más bien ves como ciertas circunstancias y puedes ir comparando y puedes ir viendo el proceso y la dinámica, ¿sí? Justamente. No sé, ¿hay alguna gracias. otra inquietud, pregunta? Yo, pregunta, Claro. esto de que el individuo es estático, ¿se refiere como a esta parte mental en donde tiene esta tendencia y siempre vamos a dar ya por hecho algo desde esta parte mental? Y que entonces, no sé si entonces el proceso es como lo que ahora dicen el contexto, que tenemos que analizar, desde nosotros lo vamos a ver todo ya determinado, ¿no? Claro. Pero ¿a eso te refieres con el que el individuo es Cuando estático? estudiamos el contexto, más bien son las relaciones con otros aspectos que se dan en un mismo ámbito, ¿cierto? Eso es como el Ay, contexto más bien, ¿sí? y ese no sería el Pero proceso el dinámico proceso más bien es como ver toda la historia y cómo se van dando los acontecimientos en el mismo individuo. en el mismo individuo, en su proceso, en su dinámica, ¿no? Ah, ok, ok. Sí. O sea, Gra- tendemos a ver las cosas en estática. Esa es una tendencia natural de los seres humanos, porque nos vemos
Y creemos, cuando les hablo esto del yo, tiene que ver con eso, porque el yo es una ilusión de permanencia, ¿sí? Cuando en realidad el yo también está cambiando, pero es una idea de permanencia. Uno dice, cuando yo era pequeño, ¿sí? Entonces, ese yo de pequeño no soy yo, de ahora, es otro, es diferente, pero uno sigue teniendo la ilusión de esa permanencia en el tiempo. De hecho, hay algo que permanece en el tiempo, ¿no? Pero no es propiamente el yo, o no es al menos el yo psicológico, el que hablamos normalmente el yo. Yo pienso esto, ya no soy yo el que estoy pensando, es un montón de personas que piensan por mí, que yo estoy trayendo ese pensamiento a través de mi cuerpo, ¿sí? El yo es la forma como se presenta ante el mundo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es otra discusión que en otro momento, si hay interés, podemos profundizar. Pero ahora estudiemos un poco el árbol. No sé si hay otra pregunta al respecto de la explicación del árbol en su visión más general. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a ir leyendo la mirada interna y vamos a ir parando y vamos a ir explicando, porque en realidad en la mirada interna no hay mayor explicación acerca de los estados. Se describe más el tema de los caminos, porque justamente el árbol es una máquina también que estudia las relaciones que existen entre las moradas. Pero en este caso, como hablamos de los individuos, hablamos de los diferentes estados, más dicho, hablamos de una relación de, de, de los individuos con esos estados, ¿sí? Entonces tenemos, en el árbol tenemos acá la vitalidad difusa, que en la carta es simplemente vitalidad, ¿no? Se refiere a todo, en la carta se refiere a todo lo que tiene que ver con la vida, tiene que ver, sí, con todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Pero también está relacionado justamente con este estado de sinsentido, que es el estado de la vitalidad difusa. Les voy a leer ahora esperen un segundito, que no le tengo abierto. Ah, no, sí, así estoy compartiendo, ¿no? Ya. Entonces, debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de la vida, y particularmente a lo largo de tu trabajo evolutivo. No tengo otra manera de hacer la descripción que con imágenes, en este caso, alegorías. Estas, según me parece, tienen por virtud concentrar visualmente estados de ánimo complejos. Por otra parte, la singularidad de encadenar tales estados como si fueran distintos momentos de un mismo proceso introduce una variante en las descripciones siempre fragmentadas a la que nos ha acostumbrado aquellos que se ocupan de estas cosas. ¿Sí? Justamente al hablar de esta forma fragmentada es un poco eso de entenderlo de manera separada, ¿sí? Porque justamente, y es dentro de las cartas, es el tema del estudio de de los individuos en estática, ¿no? Que es una forma que tenemos desde nuestra forma mental de ver las cosas, primero en estática y luego es más fácil de entender la dinámica, ¿sí? Bueno, el primer estado en el que prevalece el sinsentido, hablamos ahorita de la vitalidad, ¿no? Aquel que mencionamos al comienzo será llamado vitalidad difusa. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero estas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto
se puede evolucionar solo por dos vías, la vía de la muerte o la de la mutación. Entonces, tenemos que de aquí solo podemos ascender por la vía de la muerte o de la mutación. Esta morada de la vitalidad es una morada en la cual se vive siguiendo simplemente los ciclos de la naturaleza, ¿no? O sea, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Como en ese ciclo natural, ¿sí? Entonces uno todos los días se levanta, va al trabajo, trabaja, regresa, como que esa es su vida, ¿sí? Como muy mecánica, una vida un poco repetitiva y sin sentido. Es como vivir por vivir. Por eso es una morada de la vitalidad difusa, que como les digo, habría que relacionar con la carta en su aspecto más general, porque la carta en general tiene que ver con todo lo que es la vitalidad, con todo lo que es la vida, ¿no? Pero en este caso, en cuanto a estado interno, se refiere a ese estado de ir vegetando, ¿no? Por eso también en la carta, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la carta? Tenemos en el plano medio, tenemos el centro vegetativo, ¿sí? Pues vamos, si quieren pueden tener la carta adelante mientras vamos estudiando para ir entendiendo también cada uno de los diferentes aspectos, ¿no? Tenemos acá, fíjense que en este tenemos a Plutón, ¿sí? O el Hades, que es el dios del inframundo, ¿sí? Por eso es de lo más denso, está acá abajo, el dios del inframundo. Bueno, seguimos revisando un poco los estados internos. La vía de la muerte, esa vía de ascenso, te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abisales, ¿sí? Por eso justamente abajo está este Plutón, ¿sí? Abajo de la muerte está la vitalidad. Contrario a un pensamiento que la muerte viene de la muerte, abajo de la muerte está la vitalidad, ¿sí? Capta esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Podríamos comparar, ¿no? Si nuestra vida es simplemente cumplir un ciclo natural, estamos en ese estado, toda nuestra vida. Habrá momentos que salimos de ese estado vegetando, de ese estado de simplemente sobreviviendo, que muchas veces lo pasamos, porque todos pasamos por esos estados, ¿sí? A todos nos pasa eso. Y todos también pasamos algún rato por la muerte hacia otro estado, ¿sí? Bueno. Tal vez la mente humana relaciona la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y también tal vez asocia el movimiento difuso con el previo al nacimiento, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que esas experiencias de ver la luz es como un recuerdo, ¿sí? De cuando uno nace, un recuerdo que está ahí en nuestra parte no consciente o para los psicoanalistas en inconsciente, ¿sí? Que como un recuerdo de cuando nacemos, porque cuando nacemos salimos de la luz, estábamos en la oscuridad y salimos de la luz. O sea, hay quienes asocian eso, ¿no? Y dicen que por eso se da este fenómeno de que muchos cuando están tienen ese fenómeno hacia la muerte ven la luz, ¿no? Por eso dice, tal vez la mente humana relaciona la desintegración mortal con posteriores fenómenos de formación y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte se asciende hacia otro estado, ¿sí? Llegando a él se encuentra el refugio de la regresión. Y volviendo a esta alegoría de la muerte y de lo que pasa después de la muerte, justamente en la regresión es una revisión de la vida, es una revisión de lo que uno está haciendo, es la revisión de aquellas cosas que en la vitalidad difusa
no me permitieron hacer, ¿sí? Es como, es como el momento en que uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? O sea, esta vida no tiene mayor sentido. Entonces, en ese momento, estamos pensando de esa manera, estamos en la regresión, ¿sí? La regresión es un momento de revisión, por eso dice regresión, porque uno ve hacia el pasado lo que pasó en el pasado, ¿sí? Desde allí se abren dos caminos, el del arrepentimiento, ¿sí? O remordimiento, este es el arrepentimiento, ¿no? Dice el texto, el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Porque uno puede llegar a la regresión y regresar, ¿no? Es como uno preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Y sigo en la misma vida de siempre. Me pregunto un momento, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y no hago nada. Y otra es ascender por la vía del arrepentimiento. Digo, no, mi vida no está bien, tengo que cambiar estos aspectos que no me están llevando a nada. Pues tengo que cambiar esto, que trasciende a mi vida. Entonces, ahí avanzo por la vía del arrepentimiento hacia la vía de la tendencia, ¿no? Si tomas el primero, es decir, el de la muerte, es porque tu decisión tiende a romper, no, el primero, el del arrepentimiento. Si tomas el primero, es decir, el del arrepentimiento, es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Es decir, no, ya no voy a seguir con esto, voy a cambiar, voy a modificar, esto no me trae nada, esto me da más, me trae sufrimiento, ¿no? ¿Sí? No el arrepentimiento en el sentido del mea culpa, ¿no? Sino más bien como un reconocimiento de la situación en la que estoy viviendo y que quiero cambiar, ¿sí? Sí se entiende, ¿no? Porque el mea culpa no te sirve para nada. El mea culpa más bien te vuelve por el mismo camino ahí, a seguir en la misma vida, ¿sí? A seguir pecando, ¿sí? Entonces, no es el mea culpa, es más bien es como el tomar la decisión de cambio en la vida porque siento que no me trae nada bueno, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Ah, una cosa, ¿por qué no el mea culpa? Porque justamente cuando uno comprende que esas situaciones por las que uno vivió son las que me han traído hasta acá y son las que me permiten también decir esto no va más. Es gracias a esa situación, es gracias a darme cuenta de que mi vida es un repetir continuo, es una repetición de acto tras acto, de situación tras situación, que me lleva a la misma rueda de sufrimiento, ¿sí? Donde uno sale del sufrimiento y vuelve al sufrimiento. Entonces, ese, ese querer romper con esa rueda de sufrimiento es el que me permite avanzar. No el sentirme culpable, porque sentirme culpable lo que hace es, sí, yo soy culpable, pero me quedo ahí, me quedo en la culpa. Eso no me sirve y no me permite aprender de esa situación que viví. Bueno, si regresas por el camino de la muerte, caes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado. De círculo cerrado, de que uno está ahí viviendo, dice, no, quiero cambiar, pero no hago nada y sigo en la misma situación, ¿no? Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal. Ese era el de la mutación. Si eliges esa vía es porque quieres emerger de tu penosa estado, pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de sus aparentes beneficios. Es pues un falso camino conocido como de la mano torcida. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo. Ellos han querido tomar los cielos por asalto, sin abandonar los infiernos, y por tanto han proyectado en el mundo medio infinita contradicción. Esta vía de la mutación es como querer ascender, pero sin dejar
los aparentes beneficios que traen esa vida repetitiva, esa situación. Es hacer como si. Es tratar de ascender sin morir. Fíjense en que justamente es una vía en donde no muerte, porque cuando uno muere, en realidad estás dejando, pero no estás dejando cosas porque, sino porque quieres hacerlo, porque sabes que no te permiten avanzar, ¿sí? Pero es una forma mental más que sí, es una forma mental de poder romper con esa vida de repetición continua, de rueda de sufrimiento, ¿no? Esa vía de la mutación, en realidad, todos hemos pasado de una u otra manera. Hay formas más groseras, ¿no? Hay quienes predican una cosa y hacen otra cosa totalmente diferente. Siempre que estamos en contradicción, estamos por la vía de la mutación. Siempre que no hacemos con lo que queremos con nuestra vida, ¿sí? Y seguimos por esa vía, queriendo ascender en un camino interno, estamos por la vía de la mutación. ¿Sí? No solamente a eso, no solamente ahí se encuentran esos grandes monstruos, ¿no? Esos grandes monstruos que han traído grandes contradicciones de la humanidad, pero también nosotros tenemos contradicciones en nuestra vida, más pequeños, sí, pero también es por esa vía de la mutación, ¿sí? Supongo que ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia, ¿sí? Fíjese en que aquí está la tendencia. ¿Qué es la tendencia? Son las formas naturales que tenemos para hacer las cosas, ¿sí? Son formas mecánicas. Entonces uno se arrepiente y piensa quedarse en esa morada de tendencia, pero en realidad uno desciende, como luego dice el texto, ¿no? Pero la tendencia es una fuerza, una forma, una inercia, como le decía la semana pasada en la carta de, de, de la tendencia, ¿sí? Que hay una forma inercial, que uno tiende a mantenerse en un estado, ¿sí? Hay la tendencia natural. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada. La conservación, fíjese en el árbol, es la que desciende, ¿no? La conservación. No puedo ver, sí ven el árbol, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, yo no veo, por eso les digo, bueno, hay la vía que baja, porque estoy leyendo acá. Bueno, la vía que baja es la conservación, ¿sí? Y la otra vía es la de la frustración. La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el de la frustración, tu subida es penosa, única, no falsa. Entonces tienes dos delgadas cornisas. La conservación, que estando enamorada de la tendencia, que uno piensa estar ahí, es como, en esta morada, como les decía la semana pasada, es donde están las formas propias de tendencia que tenemos cada uno. La postergación, por ejemplo, es una tendencia. Uno posterga. Y hay la ilusión de permanencia, como dice en el texto también, ¿no? De que uno está en esa moneda de tendencia, ¿sí? Pero en realidad desciende. Desciendes por la conservación. Y por eso dice que la conservación es falsa e inestable. Caminando por ella, te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente, ¿sí? Crees que estás permanente, que estás ahí quieto, pero no estás quieto, estás cayendo en realidad, ¿sí? Es como estar cayendo lentamente hacia la vitalidad, nuevamente a la rutina y volver a una situación. Por eso le digo que es una morada en donde aparentemente uno está en confort, pero en realidad eso te mantiene descendiendo, ¿no? Estos son caminos muy conocidos. Cada uno de nosotros nos podemos reconocer en nuestra vida, cada uno de esos estados por los que uno va pasando, ¿no? En cambio, si tomas la otra vía, la de la
frustración, tu subida es penosa, aunque única, no falsa, ¿sí? Porque la única forma de avanzar es frustrándose, aunque no, es como es como todos los actos de aprendizaje que uno tiene, ¿no? Es acierto y error, o sea, en ese camino de ir probando esto otro, ese es el camino de aprendizaje, porque solo frente a las caídas uno aprende, ¿no? Entonces es un camino, por eso es un camino de frustración, es un camino penoso, aunque único, no falso. Aquí se da el fracaso y es importante aprender del fracaso. La vida de triunfos se basa en fracasos. Si no hay fracasos, no hay triunfo. El triunfo es lo más relevante, lo que sale a la luz. Pero frente a ese triunfo hay fracasos. Y es gracias a esos fracasos en los que uno va aprendiendo, ¿no? El fracaso es mucho más importante que el triunfo, porque en el fracaso uno aprende, en la caída uno aprende. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso, al que se llama morada del desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el camino del resentimiento. Vamos a hablar un poquito primero de la morada, ¿sí? Esta morada de mucha movilidad. Voy a ver, ya. Tenemos aquí la morada del desplazamiento, ¿no? Estamos en tendencia y por tendencia vamos por este camino de frustración y llegamos aquí, a la morada de desplazamiento, desvío. Esta morada, como les había dicho la vez que vimos, revisamos la carta esta, es de mucha movilidad, por eso está aquí justamente Mercurio. Aquí está Venus, que representa Venus como, como esa fuerza de impulso que nos da el amor, y también está relacionado con el sexo, ¿no? En su plano psíquico, de la carta me refiero, ¿no? Acordarse, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos en el plano cósmico a Venus, a la diosa del amor, a la diosa de la unión también, ¿no? Pero también está esa tendencia natural de estar relacionada también con el placer, con el sexo, en el placer, como, como, eh, si bien sabemos que el sexo es el generador, el distribuidor de energía, también nos podemos perder en la pérdida de energía justamente en la gran vitalidad que tiene la energía sexual, ¿no? Acá tenemos a Mercurio, el dios del movimiento, el de los pies ligeros, es, es Mercurio o Hermes de los griegos, ¿sí? El de los pies ligeros, el mensajero de los dioses, el que de mucha movilidad, ¿sí? Entonces, en esta morada, o bien descendemos por el resentimiento o ascendemos por la resolución. ¿Por qué no resentimos? Porque justamente frente a las frustraciones que tenemos, si nos resentimos, caemos. Nos resentimos porque no logramos lo que queremos, porque nos estamos frustrando. Y esa frustración de no llegar y resolvernos, a saltar por encima de esa frustración y de ese fracaso, caemos por el resentimiento. ¿Sí? Entonces llegamos acá al desplazamiento o desvío. Esa morada que es de mucho movimiento, que prácticamente ni se pasa por ahí. Porque o bien nos resentimos, o bien resolvemos y continuamos y ascendemos hacia la generación. Estamos hasta ahí. ¿Sí? De fracaso en fracaso, puedes llegar al próximo descanso, al que se llama morada del desvío o del desplazamiento. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del resentimiento, que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantado frente al dilema. O te decides, o, o te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas
resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que no habiendo logrado superarse, cortan allí sus posibilidades. Es decir, aquellos que no logran superar sus propias frustraciones, aquellos que no logran levantarse de las caídas, aquellos que no logran comprender que en el fracaso está la esencia del aprendizaje y la esencia del avance, que es gracias a las frustraciones y los fracasos en los que me encuentro en esta situación que decido cambiar con mi vida. ¿Sí? Entonces, si decido cambiar mi vida, es mediante los fracasos y las frustraciones de mis creencias, de mis acciones, que no me permiten avanzar, es la única forma de realmente superar mis dificultades. ¿Sí? Entonces llegamos a la morada de la generación. Aquí esto es un momento interesante. Hasta aquí, como humanidad en general, hemos llegado a tener una vida consciente o en ciertos momentos tener conciencia. Eso de tener conciencia en algunos momentos de diferentes aspectos es este estado, es un estadio medio, ¿sí? De aquí en adelante empieza la verdadera despertar de la conciencia. Pero tú que has ascendido con resolución te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes tres puertas. Una se llama caída, otra intento y otra degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia él. ¿Sí? La caída, ¿se acuerdan que hablábamos de los diferentes planos? ¿Sí? Hay un plano mayor, donde nosotros tenemos incidencia, pero no es que tengamos una gran incidencia, ¿no? Por ejemplo, es difícil nosotros decidir sobre quién gobierna nuestro país. Podemos tener un nivel de incidencia con nuestro voto, digamos, no poniéndole así alegóricamente. Pero en realidad la decisión que pasa en otro plano es difícil poder controlarlo. Entonces, hay accidentes. Hay que tomar en cuenta primero que muchos de lo que consideramos accidentes no son tan accidentes, pero también hay accidentes. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero sí hay cosas que creemos que son accidentes cuando no lo son. No me refiero a las consecuencias de mis actos, dada, donde se presenta una situación que no la esperaba, pero es consecuencia de mis actos. No, me refiero a una situación realmente que está fuera de mi control, ¿sí? Como lo que les decía, la acción que hacen los gobiernos sobre los países está un poco fuera de nuestro control. Podemos incidir en medida de nos vamos organizando y eso, pero en ese momento, ¿qué nos pasa? Está fuera, sí se entiende, ¿no? El ejemplo. Podría ser discutible, pero la idea es de que se entienda eso de fuerzas que no, donde uno no tiene la real incidencia, ¿no? Y son accidentales. Esa es la caída, ¿sí? Otra, intento. Y la tercera, degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia él. Es difícil que elijas esa puerta, porque es el accidente, ¿no? Tú no elegiste, sino es el accidente. ¿Sí? Mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos. Desandando, pero un segundito quiero mover esto para poder ver ¿sí? Aquí Karen. Mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos. Desandando, es la vía de la degradación, ¿no? Desandando, van por aquí, ¿no? ¿Sí? Baja. Es difícil, a ver, desandando, caminos en una suerte de espiral turbulento, ¿sí? Por eso es espiral turbulento, porque vas desandando, ¿sí? Por los diferentes. Ah, este árbol, ¿no? En realidad este árbol no es lineal, ¿no? En realidad es, es en tres dimensiones, por eso se va en una espiral descendente, ¿no? Es decir, aquí va
a lo largo del árbol va recorriendo los diferentes estados. Por ahí tengo hecho un árbol de la vida en 3 dimensiones, se les voy a indicar, ¿sí? Donde justamente se logra ver esas 3 dimensiones. En una suerte de espiral turbulento en el que consideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Cuando hablamos de la degradación, es como degradar todo ese proceso, ¿sí? Por eso justamente les decía que el mea culpa no sirve para nada, porque gracias a todos nuestros pecados, pecados en el sentido griego que significa no dar en el blanco, eso es pecado. Pecado significa no dar en el blanco, es errar. Luego el catolicismo y el cristianismo le dio otra connotación diferente, ¿no? Pero pecado significa simplemente no dar en el blanco, errar. Y es gracias a nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados que hemos avanzado hasta este momento, ¿sí? Entonces, por eso no sirve de nada el mea culpa, no sirve. Porque el mea culpa justamente va haciendo descender por los diferentes eventos. Sí, Sandra, Marce, tendríamos que poder tomar a la muerte como sentido. Bueno, estoy retrocediendo, revisando antes que avances más. La muerte como sentido alegórico, no realmente la muerte. Puede ser la opción de renunciar a lo que no nos hace sentir vivos, ¿sí? así es, justamente. Sí, la Y muerte es el otro avance que quiero permitirme una intervención es que no accidente como impacto en lo material o como ir hacia que caíste en un pozo, caminando, sino que un accidente es algo, ¿cómo más podemos profundizarlo? El accidente es como a un acto involuntario. Ay, no lo he querido hacer así, no, no no, lo no, sabía. más bien la caída del accidente es una situación que te puede llevar, a ver, una situación, estás en una situación de tu vida, ¿sí? Sí, Y pasa algo, pasa un accidente, algo que hace que realmente te desmorona y te manda abajo, ¿sí? Es por e- una situación externa, una situación que te involucra directamente. Puede ser hasta un mismo accidente, eh, la muerte de choque. alguien, por ejemplo, ¿sí? La muerte de alguien muy Claro. querido, o algo que pasó en tu vida que hace que todo eso que estaba avanzando en tu proceso interno, no sé, alguna situación que sucede que tú no tienes control sobre ello, ¿sí? Sí, Ah, Marcelo, o sea que eso vendría a ser como, me hizo usted acordar de una ocasión que estábamos mirando que una mujer emprendedora puso al lado de la carretera, abrió un negocio, o sea, consiguió, alquiló un sitio, empezó a organizar ahí su negocio, pero llegó él por la cuestión del invierno y hubo un derrumbe y entonces se obstaculizó la carretera y ella tuvo que incluso salir porque hubo emergencia. Eso sería como una especie de accidente porque ella tuvo que Claro. parar su Por- negocio porque ella no podía controlar eso. Es Ujú. más, afectó al resto de la población. En ese tiempo pues éramos voluntarios de la Cruz Roja y fuimos a atender esa emergencia y vimos la situación de esta señora, pues que ella luchando por sus hijos y todo eso, colocó ahí su negocito, iba más o menos bien, pero llegó ese derrumbo y claro, ella no podía hacer nada, quedó, no Exactamente. solamente quedó Exactamente. mal, sino, y no solamente le afectó a ella, sino a muchas otras personas, pero posteriormente volvió y se recuperó, ¿no? ¿Eso Sí, sería? así es, justamente. como un hecho
infortunado, como que tenemos un Sí, proyecto, uy, no teníamos previsto lo que podría haber ocurrido, ni preverlo. claro, Ah, ya, exactamente, exactamente. ¿Sí? bien. Ujú. Muy bien, bueno, estamos en la degradación, ¿no? Entonces, Sí, esa degradación tiene que ver con eso de degradar el proceso que uno va llevando, ¿no? Y en esa degradación del proceso, la mirada interna dice, tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza pues falseando los motivos que al parecer fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona a la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso. ¿O ahora piensas que por ascender aquella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media, es decir, la puerta del intento, porque frente a la degradación, o sea, degradar todo ese proceso que uno ha tenido, eh, pensar, ¿se acuerdan que había la vía de la mutación? La vía de la mutación es aquella que buscas ascender por acá y lógicamente en, eh, aquí es que es como tratar de ascender sin abandonar nada, ¿no? Sin abandonar los privilegios que dan esa vitalidad, porque la vitalidad, el vivir en ese ciclo natural tiene sus aparentes beneficios, ¿no? Sí, porque uno no está consciente, entonces puedes vivir muy feliz, muy tranquilo. ¿Cuánta gente pasa bien? No, no feliz, ¿no? Sino piensa que está bien. Bueno, es una perspectiva, pero quienes estamos acá, yo creo que tenemos otra visión, por eso estamos acá, si no, estaríamos ahorita, no sé, haciendo dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Em, la vía del intento es la vía de ascenso, ¿sí? Continuemos. ¿O hay alguna pregunta con relación a esto de la degradación? Bueno, continuemos entonces. Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Fíjense en que la inestabilidad es un momento, ¿se acuerdan de la carta? Es bueno que le vayan teniendo las cartas para que vayan viendo y comparando, ¿no? Sí, entonces tenemos la carta de la inestabilidad, y está un muñequito ahí haciendo equilibrio, ¿no? Entonces justamente la inestabilidad es un primer momento del despertar de la conciencia, porque es como ver realmente que nada está quieto, que todo está en movimiento. Es un momento inestable, que lógicamente desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad. La volubilidad justamente es de ese estado cambiante, ese estado, porque es voluble, porque es cambiante, porque la realidad es inestable. Tenemos la ilusión de la estabilidad, es una ilusión mental, ¿sí? Que es necesaria también para poder mantener, para poder desarrollarnos, porque esa búsqueda del equilibrio en ese ascenso en el árbol es la que nos permite el ascenso. Pero en esta morada es donde adquirimos conciencia de esa inestabilidad, de nuestra inestabilidad y de entender que todo está en movimiento, todo está cambiando. Nada es estable ni estático, ¿sí? En el texto de la máquina de máquinas decía que justamente esta ilusión de estabilidad se da posiblemente por el yo, por esa necesidad que tenemos de nuestra forma mental
de entender la realidad, ¿sí? Sube por la escalera al intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma, que lleva por nombre espacio abierto de energía. En ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavado en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Fíjese en que esta es la morada del espacio abierto de energía y la carta corresponde a la carta de energía. Es un momento en que uno siente mucha energía. Es un momento en que hay muchas comprensiones. Existe ya la comprensión de que nada está quieto, que todo es inestable, ¿sí? Existe la comprensión de todo ese paso y ascenso en el árbol. Es un momento de mucha comprensión, pero la recomendación es que uno se mantenga calmo y con fe, con tranquilidad, paciente y con fe. Dice, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Fíjese en que la figura que narra es que de las estrellas inmóviles se refiere a que en el firmamento hay las estrellas, ¿no? Y hay las estrellas fijas, forman las constelaciones. Esas estrellas fijas apenas iluminan. Entonces, la luna está negra. La luna negra es un efecto, es un fenómeno astronómico que justamente, como dice acá, está eclipsada por la Tierra, es decir, no hay luna, y cuando no hay luna, ¿sí? Es decir, cuando la luna está oculta, porque está, pero no se la ve, porque está oculta por la misma Tierra, ¿sí? La noche es más oscura. La noche es el momento más oscuro de la noche, ¿sí? Es un momento muy oscuro. Y por eso uno tiende, como dice en el texto, podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí, porque es todo oscuro. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar, con tal de no esperar el día prudentemente. Les decía además que es un momento bastante oscuro, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienes mucha energía. Hay mucha energía en uno. Es un momento, es lo que algunos místicos le han llamado, eh, ¿cómo es? La noche oscura del alma, ¿no? O algo así, no recuerdo bien exactamente la frase. Parece que es la noche oscura del alma. Bueno, que es justamente, Los 40 días en el desierto. claro, bueno, también el caso de Jesucristo en el desierto, que está ahí y que justamente en esos momentos también se le presentan las tentaciones. Y ahí aparece el diablo que le ofrece todos los reinos. Y además, como Jesucristo es, eh, y como les decía, ahí empieza a operar el yo, ese yo que le dice, tienes mucho poder, tienes mucha energía. Y dicen, Jesucristo Al con su Buda se ego, le apareció, al Buda se le apareció ahí Mara, pues. así Todos es, los así es, grandes despiertos ahí así es. se quedan quietos, ¿no? O sea, La idea es esa justamente, ¿no? Ahí aparece, en el caso de Buda, que le apareció Mara y que le tentó con la lujuria, con miles de cosas, con mediante flechas, le lanzaba a Mara y, y el Buda se mantenía inmutable porque ninguna flecha realmente le iba a llegar, ¿sí? Como dice en el texto, nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Hay que estar en esos momentos con mucha
tranquilidad. Y míticamente es así, ¿no? Marcelo, El caso de, Marcelo, el caso de Debate, Jesucristo. porque Espera, déjame terminar y de ahí abrimos el espacio, ¿sí? Entonces, justamente ahí es cuando Jesucristo en el desierto, que veía los reinos y que le ofrecía el diablo los reinos y todo el poder del mundo, es decir, queriendo que salga una improvisación, una salida. sí, Vemos un Marcelo, fíjate que en una ocasión, no me acuerdo cuándo, te escuché que el árbol también estaba representando el cuerpo físico, el cuerpo humano. Y curiosamente el espacio abierto de la energía coincide con el corazón, ¿no? así es. Entonces, interesante esa cuestión de que al llegar a ese estado no hay que improvisar, hay que estar calmado y con fe para que de arriba los centros superiores empiecen a llamarlo y a manifestarse. Me parece muy, muy interesante esa parte, ¿no? Sí, sí. Pero un segundo, voy a ver ese teléfono que está timbrando ahí. Ve, volviste, pensé que era que te habían raptado de los cielos. Dije, Creo que estaba cerrado el micrófono. Lo que pasa es que estaba sonando un teléfono ahí que estaba suena y no, suena. tranquilo. Bueno. Y dije, no, se lo llevaron los extraterrestres a Marcelo, pasó por la luna negra y se lo llevaron. Bueno, seguimos, ¿no? Eh, entonces la idea es esa, ¿no? Es un momento, ese momento previo al despertar. Por eso se dice que en el momento más oscuro de la noche amanece. Entonces hay que estar tranquilo y calmo, pues nada malo puede ocurrir. Y es un momento justamente que hay mucha energía y esa energía puede llevar a la improvisación, ¿no? Entonces, estábamos, ¿dónde está? Compartir, compartir. Entonces, estábamos aquí en la energía, ¿no? Entonces, podría suceder que en tal situación quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tienta encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente llamado improvisación. Si olvidándote, fíjese que la vía de la de caída es de la improvisación, ¿no? Se me perdió el documento. Ahí está, ¿no? Si olvidándote de lo que ahora menciono, comenzarás a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica y flexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita, quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Fíjese cómo va bajando, ¿no? Entonces, pasas por la degradación, surgen después en él los sentimientos de frustración, va por la frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviviendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. Si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol
que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Les había comentado que aquí todo está, en la ley de estructura decíamos que todo está en estructura, todo está interconectado. Entonces, el poder ver cómo está interrelacionado todo, cómo está entretejido todo, uno logra entender ese plan divino. En los mitos egipcios está Tot, que es el escribano de los dioses, ¿sí? El escribano de los dioses escribía todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Estaba todo el plan cósmico. Es como poder percibir todo ese armado universal, ¿sí? ¿Sí, Mirna? Ya, creo que ya estoy entendiendo mi duda. Lo que pasa es que estamos en el plano de energía que nos puede llevar a la luna negra, ¿sí? Claro, ya hablamos de la luna negra. La luna negra no Sí, es un pero estado, es un momento. es una señal en realidad el paso es de aquí a acá, por eso aquí está entre línea, ¿no? Porque es como una señal de ese momento oscuro, de ese momento que no hay luz, pero hay que entender que es todo un proceso anterior que uno le lleva a ese momento y que tiene que estar calmo y tranquilo y con fe y esperando prudentemente, es la señal que está ahí en el Sí. firmamento, Sí, esa en era el mi duda, espacio porque abierto yo de decía, energía. ¿cómo voy a relacionar la improvisación? Si está en energía, pero estoy yo en energía en ese momento de calma y fe, de que la cosa suceda, de que el proceso avance, pero de ahí me puedo ir por la improvisación. Así Sí, es. era mi duda, ¿cómo relacionar desde ese momento de señal del espacio de luna negra? Pero ya lo entiendo ahora con lo que dices, o sea, en sí mismo la luna negra no es un estado, es como un momento de proceso, una señal que hay que esperar. Pero si uno no Exacto. sabe esperar con paciencia y fe, está en la energía y puede caer por la improvisación. Así es. No encontraba la Y relación, seguramente en ese momento más oscuro es cuando uno improvisa, porque claro. es un momento en donde pueden surgir los miedos. Es que aquí, fíjate que aquí en el espacio abierto de energía es donde el yo quiere permanecer. Es como la lucha del yo. Es su último momento de querer permanecer y es el que no te permite avanzar, ¿sí? Y es el que te hace improvisar. Y, Sí, y sí. Es que yo justamente puede ser que aparezca en el cielo la luna negra y en ese momento improvisas, ¿no? Entonces tienes que esperar. En el mito de Buda, habla de que Buda está y Mara le está tentando con las flechas de la lujuria, de, de la venganza, la ira. Sí, le lanza las flechas, ¿no? Porque primero le mandó todos sus demonios, no lograron los demonios, entonces fue directamente Mara y comenzó a lanzarle las flechas Mara sí. al Buda. Y Buda se mantuvo calmo y ninguna flecha la tocaba, porque tenía la fe y la tranquilidad de que solo la calma la podía. Y en el mito se habla de que la noche es muy oscura. Ahí no habla de la luna negra, pero representa eso, porque una noche oscura es una noche sin luna y una noche sin luna es una luna negra. ¿Sí? Oiga, Marcelo, Entonces, interesante lo que está espérate para, diciendo. para terminar, espérate para terminar. Entonces, justamente en ese momento apareció, eh, apareció una luna que iluminó el camino del Buda y se llenó de flores, muy similar, parecido al mito de Venus que caminaba y, y salían las flores, muy similar en ese sentido de que era una noche muy radiante, con mucha luz, totalmente diferente, ¿no? Entonces, fíjate que eso es, el momento previo es la luna negra, ¿no? Es el momento previo de la oscuridad total.
Ahora sí, Entonces, podemos decir que Sí, esa luna negra es una especie de copresencia que va a estar en el momento del proceso, cuando estamos en la energía, en esa espera. Que claro, si porque yo no no ves la sé, luna, pero porque no claro, se tiene que ve. ver con lo psíquico, Marcelo, tiene que ver con lo psicológico. En el fondo le están hablando de una alegoría psicológica, interpreto yo. ¿Por qué? Porque todo este proceso, un estado, es un proceso interno, Así es. una situación X o Y que estoy viviendo y que la quiero transformar y resulta que ya voy entendiendo, voy ascendiendo de comprensión en comprensión, de entendimiento, voy renunciando a aquello que me ata a la situación, voy construyendo o generando cosas nuevas, pero al generar cosas nuevas siento un desequilibrio y una inestabilidad, pero debo seguir hasta que llega un momento en que he acumulado bastantes acciones, bastantes pensamientos y sentimientos en esa nueva dirección para que se genere el cambio, pero debo esperar calmado y con fe en ese momento en que ya no sé qué más hacer. Claro, pero Y puede tratar de entonces, desde diferentes aspectos. El psicológico es claro, uno. pero yo me quería, sí, yo me quería, Marcelo, ¿puedo opinar un momento? ¿Por qué no permitimos que el compañero que está hablando termine? Pedimos el turno para que la otra persona intervenga. Sí, sí, claro, sí. Y gracias. yo estaba en mi turno, ya no sé ni qué decir, porque no se permite que uno avance en esa idea. Mi sugerencia sería esa, respetar nuestros momentos de Bueno, participación. está bien. Entonces habíamos tres hablando. Yo termino mi idea y listo, no pasa nada. Me parecía bonito, Marcelo, que colocas al Buda porque me estaba acordando de que él se sentó en la base del árbol, ¿no? O Ajá, sea, es curioso. en el En body, el árbol, sí, en higuera, sí. body, que body quiere decir cuerpo. Entonces, él esperó ahí, él esperó ahí y, y, y empezó Mara pues a mandarle todo tipo de tentaciones hacia lo que tú relacionas con el yo, y el yo tiene que ver con algo psicológico. Y entonces le empezó a mandar todo lo, tentaciones y todo. Al final le mandó ejércitos enteros, pues, que lo atacaban, ejércitos enteros al final. Ujú. Y él tranquilo, sereno, calmado. Y me parece bonito cuando dice la parte última que llega el momento en que ya no pudo más, Mara vio, se sintió vencida, y entonces Buda con el puño llega el puño y toca la tierra y dice, pongo a la tierra por testigo que te he vencido. Y ahí es cuando despierta. Interesante esa alegoría, me pareció muy bonita. Gracias, Marcelo, por traerla a colación. Sí, bueno, Mirna, Gracias, Marcelo. Ya entendí, o sea, lo que no ya, entendía era como si esa parte de la luna negra podía llevarnos a la improvisación, pero es que estamos en la energía, en esa copresencia, y uno debe tener claro o medianamente claro qué está esperando, porque tampoco puede estar a ciegas en esa luna negra. Uno tiene que tener medianamente claro en su proceso qué está esperando para que esa espera que está con fe, porque de alguna manera se ha construido, pues no se caiga esa improvisación, ¿no? así es. Pero no encontraba muy bien la relación, pero ya ubico que el espacio abierto de energía o la luna negra es más una copresencia que un estado. Exactamente. Sí, Gracias. Ame. Bueno, hola, ¿cómo están? Quería hacerte una pregunta nada más. Esta cosa de la luna negra me resuena un poco como a una parte del proceso donde se pasa del estado de postura, ¿no? Que es lo que viene exigiendo la humanidad, que tengamos postura, a la presencia. Y hay un momento de que parecería ser que aparece esa luna negra. ¿Es eso más o menos? A ver, de postura, desde que nacimos se nos exige una postura, en la sociedad, en la familia, en todos lados, ¿no? Postura para hacer yoga, postura para meditar, postura de profesor, postura de madre, postura de padre, postura de hijo, bueno, en fin. Y de ese estado de postura es como que hoy soltamos ese estado de postura para poder seguir en el ascenso y asumimos la presencia, que sería un estado de conciencia plena, ¿no? El estado de la presencia.
para terminar de llegar a ese estado de conciencia plena, hay muchas cosas que se tienen que soltar. Y en ese momento de soltarlo todo, no sé, por eso me confunde, porque también viene una situación de inestabilidad, pero no hay confusión. Simplemente es inestable porque la naturaleza es inestable. Así es. Pero sí sucede esta cosa de la luna negra, por momentos, no es constante. Entonces quería saber si estaba bien la analogía Sí, o si no es por porque ahí. de hecho, claro, hablamos acá de cuestiones también simbólicas, ¿no? Y en ese Sí. simbolismo se puede interpretar desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, Ok, Giovanni habló vale. desde un ámbito psicológico que es válido. Podríamos hablar desde un ámbito místico, como el caso de lo que hablábamos de Buda, de Jesucristo. Y tu caso también es un caso también a ese nivel, digamos, que tiene que ver con esa interconexión con uno mismo. También podríamos hablar acerca desde otros niveles de cosas. Cuando uno cree, por ejemplo, aquí en el estado de energía, digamos, uno está desarrollando cualquier actividad como profesor, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene ya un cúmulo de conocimientos, ¿sí? Y uno se las cree e improvisa y cae. Y no es un buen profesor, se cree buen profesor. Entonces cayó, porque le falta justamente ese lado de humildad que se necesita en este punto para ascender a otro estado, ¿sí? Aquí es importante el tema de la humildad, ¿no? Una humildad real, ¿no? Justamente. Bueno, se lo puede analizar de diferentes ámbitos, diferentes aspectos y compararlo y relacionarlo con la vida de uno. O sea que uno también podría utilizar esta herramienta para analizar otras cosas, por ejemplo, un proceso empresarial y cosas así. Claro, para todo en realidad se puede hacer y justamente los individuos relacionamos con el árbol de la vida de acuerdo a las diferentes, a la pregunta que uno está haciendo, e ir entendiendo cada uno de los estados y tener la capacidad de asociar, ¿sí? Eso con los individuos, con nuestra pregunta, eso es justamente va el tema de la lectura de las cartas, ¿sí? Bueno, terminemos con el texto. Y es difícil que caigas desde allí, salvo que voluntariamente quisieras descender hacia regiones más oscuras, para llevar la luz a las tinieblas. No es valioso desarrollar más estos temas, porque sin experiencia engañan, trasladando al campo de lo imaginario lo realizable. Que sirva lo dicho hasta aquí. Si lo explicado no te fuera útil, ¿qué podrías objetar, ya que nada tiene fundamento y razón para el escepticismo? Próximo a la imagen de un espejo, al sonido de un eco, a la sombra de una sombra. Bueno, así termina el texto de los estados internos y hasta aquí explica Silo acerca de los diferentes. Las dos moradas siguientes no se explican, ¿sí? Cuando hablamos de las cartas podemos relacionar cada una de ellas con los diferentes aspectos, con lo que tiene que ver la selección y la polaridad que lo habíamos visto la semana pasada en las cartas, ¿no? Eso. No sé si tenemos preguntas. eh, ¿Alguna pregunta? Que no preguntemos todos a la vez porque entonces no se entiende. ¿Sí? Sí, yo sí tengo una pregunta, Marcelo. Vimos al inicio que del lado derecho se encuentra flexibilidad y comprensión, ¿sí? Pero del lado derecho encontramos inestabilidad, tendencia, y del lado izquierdo, que está la severidad, encontramos energía y desvío, ¿sí? ¿Estoy Ajá. bien o me regreso? ¿Por qué la energía está en el lado de la rigurosidad? A ver, cuando se habla ahí en este caso, se está relacionando, vamos a compartir acá. Fíjese que en el lado derecho, desde los planos altos está Saturno, por ejemplo, ¿no? Que es el dios del tiempo, Cronos, que es el que se devoraba a sus hijos, Sí. ¿sí? Está la energía, pero la energía en bruto,
está Marte, ¿no? Ah, se puede hablar una energía sin dirección, por eso estamos en espera de que pase eso que estamos queriendo construir. Es una energía libre. Claro, es energía en bruto. Tienes energía. Es más, ahí está el poder, por ejemplo, ¿no? Los poderosos tienen mucha energía, sienten el poder. Entonces, frente a Claro. esa energía que tienes en tu proceso interno, hablando de los, pero hay que diferenciar, como les decía, un poco el tema de los estados internos, que es por donde uno vaya pasando a otros aspectos, ¿no? Entonces, aquí hay mucha energía y esa energía te puede llevar a cualquier lado, Claro. ¿sí? Claro, podemos decir que no es una energía con dirección o una energía, ¿cómo se puede decir? Flexible, pues es una energía que está ahí en espera de que pase algo. Sí, lo entiendo. Claro. Sí, sí, lo entiendo, gracias. Bueno. Bueno, si no tenemos nada más, Pues Marcelo, a mí se me ocurre de que preguntarle que entonces en ese espacio abierto de la energía, porque se ha direccionado un proceso ascendente, se ha acumulado bastante energía ahí, en ese campo, y que finalmente se dice que tú es para que se concentre esa energía y se condense para que pasen otras cosas, porque más arriba habla de purificación, o sea, esa energía debe purificarse para conectarse con el plan así del es. universo, pues. Me parece que por eso es la prudencia de más bien esperar calmado y con fe para que esa energía no solamente se concentre, sino que se condense también allí para pasar a otro nivel. Curiosamente eso tiene que ver con la física, pues, o sea, cómo la partícula en ese caso se va transformando en onda. Estamos hablando así alegóricamente, claro está. Bueno, sí, sí, En sí. la buena onda, ¿no? Entrar en la buena onda siloísta. Bueno, tenemos, si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, creo que terminaríamos por hoy. Marcelo, ¿podemos hacerlo correlativo a la fase de la acumulación, al proceso de acumulación? A qué te refieres, Ana? Acumulación de la energía en las disciplinas, en los pasos. Ya. Sí, 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 sí. Podría asociarse ¿Eh? con esa concentración de energía en un punto, ¿no? Sí, en el productor para después poder ascender, Sí. para poder subirla. ¿Sería más o Pero menos eso? hay que ver que, bueno, sí podría. Yo no conozco mucho la disciplina, no conozco mucho cómo es la disciplina Ok, energética, ¿sí? está bien, está Eh, bien. bueno, Pero tú lo verás, ¿no? fíjate, Marcelo, yo conozco un poquitico porque alguien que era energético me estuvo mostrando lo de la disciplina energética y él me comentaba que precisamente cada centro, o sea, los centros están por en medio del árbol, o sea, es el árbol, pero Pero, ya por la mitad. a ver, Y entonces se el iba problema también, subiendo. discúlpame, hay gente acá que no tiene idea de lo que estás hablando. Entonces, no Claro, pero sabe ella sobre el tema, habló ¿no? de la disciplina, sí, ella habló de la disciplina y la energética, entonces Sí, la energía en este caso ya va subiendo es por el centro, como tú dices que no, entonces va por el centro, ya no va en espiral, lógicamente que va tocando los diferentes temas del árbol, pero va direccionada por el centro. Y curiosamente me explicaba esta persona que cada centro es un árbol en miniatura, que cada centro es un árbol en miniatura, eso sería nada más. sí. Y de todas maneras, para los que de pronto no manejan o no manejamos, porque yo también estoy aprendiendo muy bien el tema, por eso tantos cerros que tengo. Entonces, pero genera inquietud,
genera preguntas. Bien. Bueno, ¿y eso qué era? Y ganas de seguir buscando, de seguir Claro, preguntándose, ¿no? claro. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Sí, Marcelo, el asunto es, lo que tú lees, ¿hace parte de un libro, hace parte de un PDF, hace parte de un libro que uno pueda tener en casa, que uno pueda A comprar? ver, ahí, ¿Cómo? ahí la mirada interna que ya les puedo pasar, que está dentro del Ujú. libro El mensaje de Silo, Ah, está, ok. que está en los estados internos, ¿no? Y también hay la máquina de máquinas que está ahí señalando Mirna. Claro, eh, porque tú vas contando, si yo siento que hay cosas de la mirada interna, las reconozco, pero lo vas comparando con el árbol, vas haciendo una comparación en lo que ya, vas eso está, por diciendo. ejemplo, esas comparaciones y esas relaciones se encuentra ahí en la máquina de máquinas, ¿no? Y hay una historia, ahí está también las diferentes historias y comentarios al respecto, ¿no? Sí, Gracias, entonces. bueno. Una consulta, ¿se pueden volver a Claro, ver? siempre. ¿Es? ¿En dónde? ¿Qué cosa? Si se pueden volver a ver estos videos, Ah, estas sí, grabaciones. sí. Sí, sí. ¿Tú estás en el grupo? ¿En el grupo de No, me estudio? parece que ¿No? Este, no sé, dame tu teléfono para incluirte. bueno, ahí lo escribo por mensaje. Perfecto. Pero Ah, también se pueden ver en tu página, Marcelo. Puedes mm, pasar tu página y ahí se pueden ver tu YouTube y ahí están todos los videos. Sí, 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 solo que ahorita no lo tengo acá. ya Pero te añado, ya te Marcelo, añado. una Angie. preguntita. O sea que estos videos también después los vamos a encontrar en YouTube. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya están en YouTube los de las reuniones anteriores. Marcelo Rivas es tu, Rivera. Rivera, perdón, cierto. Ahí se encuentran los videos de las reuniones anteriores y lo que tiene del árbol y explicación de las cartas. Está muy completo ahí todo. Ah, qué bueno. Marcelo Rivera. O sea, Rivera tiene que ver con la parte del río, ¿no? Rivera. Así es, la Ribera del Río. Bueno, Pero Marcelo, yo me voy a atrever a decir que el libro es por Edgar Sarcós, porque a mí eso me confundió enormemente. Yo después, yo decía, bueno, quién o qué? Entonces el libro es La máquina de las máquinas por Edgar Sarcós, para no andar, a mí me confundió mucho, entonces el seudónimo es Edgar Sarcós. bueno, Y el YouTube sí es Marcelo Rivera. Entonces, y ahí están todos los videos en YouTube. Sí. Técnicas de despiste. Ah, bueno, listo, Marcelo. Qué bueno, hombre. El árbol, las cartas, los estados internos. Interesante poder aprender a aplicar todo esto en la vida, ¿no? Entonces, a ver si le entendí un poquito todo el sistema. A ver, usted me corrige, por favor, donde usted vea la necesidad. El árbol es una herramienta que sirve para analizar diferentes aspectos de nuestra vida a nivel personal o a nivel social. Hay dos visiones, una es en dinámica y otra en estática, que nuestra conciencia, la forma mental, la tendencia nuestra casi siempre es a ver las cosas en estática para poderlas ver o analizar, para después poder entender la dinámica de esa situación, que uno puede aplicar eso en la vida si uno quiere cambiar hay una situación que le genera malestar o sufrimiento, como le llaman ustedes, y entonces uno puede analizarla e ir transformando esa situación, pero el árbol nos sirve como para ir dándonos cuenta por dónde van la situación y qué podría aplicarse, o sea, qué podría ayudar a avanzar o de pronto que lo llevaría a retroceder hasta que llega un momento en que hay bastante energía acumulada y la situación es transformada siempre y cuando esperemos calmados y con fe. Más o menos eso fue lo que le entendí, Marcelo. Usted me dirá.
en qué habría que cambiar un poco la mirada o qué sé yo. ¿Estás, Marcelo? ¿O te fuiste y me dejaste Ah, solito? no me escuchabas. No, de que estaba bien. Sí, sí, estaba todo bien. No sabía que estaba con el micrófono cerrado. Bueno, ¿tenemos algo más o ya vamos despidiéndonos entonces? Bueno, que tengan una buena semana. Este, Gracias, Marcelo, gracias al ámbito. gracias, Abrazo. abrazos. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana Mañana igual. nos vemos. Muchas ¿O no? gracias. Chao. No, Angie. Gracias, Marce. Ahí mañana. No. Sí, mañana.